Puerto Vallarta Bucería realmente está muy cerca, como a 30 minutos más o menos, depende del área donde vengas, y la carretera realmente está bien suave, casi todo derechito sin tráfico, entonces no tiene ningún problema. Bucería ya entra en el estado de Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas. Realmente es un pueblito muy encantador, como pintoresco, con el mar, sus restaurantes de marisco, las artesanías. Pues seguimos acá caminando en el mero centro de Bucería. La neta es que está bien tranquilito. Hoy es miércoles, por ejemplo acá podemos ver un expendio de Tecate, venden tequila por acá, farmacia, unos bungalows, por allá un restaurante, una explanada por acá, venta ya de productos bien padres artesanales que ahorita le estamos echando un ojo y la verdad que bien lindos. Tejurito por acá. Y acá en el centro nos empezamos a encontrar como puestos con varias cosas de collares, souvenirs, llaveros. Por acá podemos ver el kiosco. Si estás allá en Puerto Vallarta y te quieres venir a un lugar como así a descansar, a relajarte con playa, a comer bien rico, a ver artesanías, la verdad es que Bucería es una gran opción. Y esa es la calle por la que te adentras cuando vienes de Vallarta. De la carretera te metes por acá para llegar a esa parte del centro de Bucerías. Bucería significa lugar de buzos, por eso la referencia del buzo por acá. De hecho, eso me lo habían contado una cervecería artesanal que conocimos en el Festival de Ceviche del Aguachile. La cerveza artesanal es de acá y se llama Buclas. Bien sabrosa. Estamos en la playa de San Francisco, en la Riviera Nayarit, más bien llamado San Pancho. Acompáñame a conocer este hermoso lugar. ¡Vamos a ello! Y por esta misma calle que venimos transitando nos adentramos acá a la playa. Por acá podemos ver que los coquitos, las artesanías siempre rifando por acá. Alguna hacienda, la farmacia, que la cervecita por acá también. Que tu hielerita acá con forma de cervecita. También algo que se caracteriza por acá es por liberar tortugas. De hecho, por acá tienen su placa. Dice por el primer millón de tortugas liberadas de 1990 al 2015. Y pues bueno, ya venimos por acá adentrándonos a la playa de San Pancho. Chequen esto. Así es, nos dejamos venir a este hermoso lugar, Sayulita. Vamos a ir descubriendo este lugar que la verdad está muy padre, que tiene una vibra muy especial, muy mágica. Sayulita es un pueblo mágico por acá en la Riviera Nayarit. Y
Y entre varias cosas muy especiales que caracterizan a Sayulita está, por ejemplo, el surf, que por acá se da mucho, las personas les gusta mucho venir por acá, dan clases, rentan tablas, muchas personas se vienen por acá a surfear, también su encanto de pueblo mágico. Últimamente se ha hecho muy popular Sayulita, antes era como mucho más tranquilón, ahora sí se ve más movimiento. Por ejemplo, yo vine un miércoles y vean, pues hay movimiento, pero no es así como que machín, pero he venido en fines de semana y sí se pone muy lleno. Y esta mera es la carretera por la cual te adentras a Sayulita. La verdad está muy suave. Por ejemplo, acá vemos una ola surfeando por acá, una pelota de béisbol, unas palmeras, una ballena por acá. Por acá nos adentramos a esa parte donde está el kiosco, que la verdad está muy a gusto. Acá para hacer tarde va a pasar el rato. Y chequen, esa es la parte donde muchas personas se toman la foto, que se ve muy bonito. Que de hecho esa parte te adentra a la playa. Y en esa parte donde nos adentramos al mar, empezamos a ver varios puestos, desde joyería, artesanías, playeras. Sombreros por acá, adornos suaves también como para la lámpara, cuadros. Y por acá ya se empiezan a ver algunos restaurantes, que por ejemplo el Chiringuito Seafood, comida del mar, que vemos que tienen ceviche, aguachiles, sashimi, hamburguesas, tacos, burritos. Por acá otro restaurante también. Y acá ya menos nos encontramos en la playa. Punta de Mita se encuentra en la Bahía de Banderas, en la Riviera Nayarit, un lugar que queda como a 1 hora más o menos de Puerto Vallarta. Todas las tablas se rentan en 200 por hora. 200 por hora. Ajá. Y acá podemos encontrar una parte donde rentan tablas de surf, también kayaks, muy suave. Te rentan en 200 pesos la hora, ya sea la tabla de surf o el kayak. Por allá se pueden ver personas surfeando.
Así es, nos dejamos venir por acá, Rincón de Guayabitos, un lugar muy visitado acá en la Riviera Nayarit, que se encuentra en el municipio de Compostela, en el estado de Nayarit. Tiene cerca algunas ciudades, por ejemplo Tepic, Guadalajara, Puerto Vallarta, y la playa de por acá es muy bonita, por lo cual es muy popular. También tiene incluso la isla del Coral, ya que está muy cerca. En una lanchita te lanzas, entonces vamos a aventurarnos a todo eso por acá. Y se ve que está bien pasada de lanza por lo que he visto en videos, en fotos, una cosa hermosa. Entonces vamos a aventurarnos a todo eso y a ver cómo es el merequetengue, que los precios, que la experiencia, todo. Entonces, sin más, quédense hasta el final de este video, que va a estar bien suave. Va a ser un día muy interesante de conocer estas hermosas playas, comer algo rico por ahí también. Entonces, sin más, vamos a ello. Y acá en esta avenida Sol Nuevo te encuentras varias cosas, desde restaurantes, lugares donde venden souvenirs, artesanías, accesorios para la playa, bungalows. También hay que los tacos y demás. Que esta calle es la misma de donde viene, donde están las letras de Guayabitos. Es de esta misma calle, avenida Sol Nuevo. Y por acá podemos ver la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Uy, chequen este mural tan bonito que se encuentra por acá en Rincón de Guayabitos, en la placita principal. De verdad está bien chulo, los delfines. Por allá unos morros jugando en el mar, una muchacha, unas mariposas. Oh, un venado, qué hermoso está este, la verdad. El colibrí por allá también. He visto que por acá en Rincón de Guayabitos es muy popular los bungalows. Nosotros nos decidimos por un Airbnb, pero por ejemplo aquí enfrentito hay uno que se llama María Teresa Bungalows, y así he visto varios por acá. Playera 2%. Y por acá venimos llegando a una calle que nos adentra a la playa de Rincón de Guayabitos. Por acá nos podemos encontrar un Oxxo. Por acá hay un montón de restaurantes frente al bar. Hay varios puestos como de comida callejera acá en la playa, a gusto. Mucho movimiento el día de hoy. Venta de salvavidas por acá. Camarones embarazados. Ostiones por acá, almeja. Otro puesto de acá de comedera. Buenas tardes. Y si te está gustando este video, te quiero invitar cordialmente a que te suscribas a este canal. En este canal encontrarás muchos lugares interesantes, playas, pueblos mágicos, de comedera, un montón. Incluso tenemos algunos eventos súper chingones, como la Feria de San Marcos en Aguascalientes o el Carnaval de Mazatlán. Y pues estás cordialmente invitado, cáele a esta comunidad. Y sin más, continuamos. ¿Qué hubo? Le vamos a visitar una playa hermosa que se llama la Isla del Coral. Para esa playa tienes que agarrar una lanchita desde Rincón de Guayabitos. Entonces yo he visto en fotos, en video, en la neta es que se ve increíble. Me llama mucho la atención conocerla. En este video veremos que el precio de la lancha, el recorrido como es, que venden, tendrán baños, restaurantes. Todo esto veremos en este video. Entonces sin más,
pequeña y la del Coral la grande. Le doy la vuelta completa alrededor y ya ustedes llegan aquí y ustedes ven el lugar y ustedes dicen, ¿sabes qué me gustó para estar 15, 20 minutos, una hora, hora y media, 2 horas? Ya depende de ustedes. Es por el mismo coste y de vuelta. Y aquí estamos en la parte donde estamos esperando ya la lanchita que nos va a cruzar a la isla del Coral. Ya nos pusieron por acá nuestro brazalete, que nos van a dar un paseo por varios lugares y después vamos a llegar a la isla del Coral. Y la verdad el día de hoy está muy a gusto, está medio nubladito, no está el solazo, entonces a gusto por acá en Rincón de Guayabitos. Pues ya venimos por acá en la lanchita, aproximadamente son como 30 minutos para la isla del Coral, ya que hace un paseíto también por algunos lugares bien interesantes que ahorita vamos a ver. La isla del Cangrejo. Aquí van a poder apreciar los cangrejos pegados sobre la roca. Hay de colores, hay negro y rojo y hay pinto. El negro es la hembra, el rojo es el macho y el pinto quién sabe. La isla del Cangrejo, donde hay cangrejos de varios colores, aunque yo solo he visto así como negro. Por ahí medio se ve uno rojo. Los Ayala lo pusieron así porque los primeros habitantes se apellidaban Ayala y vamos con los Ayala y así se le quedó. La diferencia que tiene los Ayala a Guayabitos, que aquí en los Ayala son una restaurantera y Guayabitos son una hotelera. Aquí también tenemos hoteles o bungalows, pero son muy pequeños, muy pronto se llenan. Y acá menos se encuentra playa Los Ayala. Aquí se reproduce lo que es el pulpo, la langosta y el ostión. Lo que es el pulpo y la langosta llega a meterse entre las cuevas y el ostión está pegado sobre las rocas. Aquí se llama la playa del Beso. Aquí cuando perteneció a un señor llamado Ríos Camarena llevaba por nombre la playa de San Andrés, por el motivo de que entraban 2 y salían 3. Era la playa del amor. Asisten mucho a las parejitas. Ahora que pertenece al gobierno del estado lleva por nombre la playa del Beso. Ahora toda la parejita que viene aquí arriba cenando un beso se dice que son 10 años de buena suerte. Por acá una playa que de verdad que se ve bien bonita, la playa del Beso. Esa casita que se encuentra allá, ahí se encuentra la infantería de marina. Ellos se encargan de cuidar el huevecillo. Cuando el animalito está grande se encargan de soltar una playa sola para que no le pase nada. Por ese motivo no hay turismo aquí. Esa que acabamos de pasar es playa La Tortuga. Aquí es donde se pueden bajar 1 hora, 2 horas, no sé el tiempo que gusten. Y pues acá venimos llegando a la isla del Coral, la verdad se ve bien suave. La verdad se ve bien, bien bonito. Mira, un chorro de pelícanos, ¿no?
pues ya nos metimos por acá a la playita. La verdad es que está bien a gusto, el agua está súper rica, bien tranquila, casi ni hay olas por acá, es como una alberca literal. De hecho muchas personas aprovechan acá para snorkelear porque te pasan los pedacillos por un lado y literalmente solo este pedacillo. Y acá en la carretera que nos adentra a Los Ayala, viniendo desde Puerto Vallarta, nos encontramos esos puestos que venden un montón de cosas, chequen nada más. Desde cocos fríos, camarón seco, pan de plátano, jugo de noni, cajeta, yaca, sal 5 por 50, jugo de yaca, cocada casera, yaca de plátano, un periquito por acá, unas figuras. Chequen un montón de productos, que aceite de coco, miel de abeja, plátano deshidratado, pulpa de tamarindo, que las tazas y así un montón de cosas por acá. Y así nos dejamos venir por acá a Los Ayala, esta playa que me han recomendado un montón. De verdad me dijeron: Arturo, si andas por allá en la Riviera Nayarit, date una vuelta por Los Ayala, te va a gustar mucho, es una playa bien linda. De verdad que mucha gente me la recomendó, entonces fue de las cosas que dije, tenemos que ir a Los Ayala. Por las recomendaciones que me están haciendo, pues también para conocer, para documentar, para compartir por acá con ustedes. Entonces se me hacía muy importante venir por acá a Los Ayala, porque de verdad que me la recomendaron un montón. Y de Puerto Vallarta, por ejemplo, nos hicimos para llegar acá a Los Ayala como una hora pasaditas, más o menos. Estás de volada, llegas. Ahorita estamos en un parque que se ve muy tranquilo por acá en Los Ayala, donde hay un kiosco hermoso, ahorita se los enseño. Y pues por acá están letras. Y chequen qué hermoso kiosco, el arte que tiene, muy colorido, qué hermoso colibrí. Y chequen, por acá nos estamos adentrando en una calle que hay de todo, desde restaurantes, varios puestos, incluso un pollo por acá, bungalows, mini super. Y por acá ya nos adentramos a la playa en Los Ayala. También empezamos a encontrar acá puestos que venden varias cosas muy interesantes, como artesanías, trajes de baño, por si se te olvidó. 2 playeras por 100, los trajes en 80, 60. Que los sombreritos, gogles, varias cosas para la playa, chanclitas, sombreritos para niña. Recuerditos acá de Los Ayala, que para el shot, perritos, la ranita, varios cuarzos por acá. Esto que se ve muy interesante. Que el salvavidas. Que los paseos a la playa del Toro, avistamientos de ballenas. Y pues ya estamos por acá en la playa de Los Ayala. Ya por ejemplo acá ya se ve más movimiento. Es una playa que se ve tranquilona. El oleaje por ejemplo está suavecillo. Vemos varias lanchas por allá que ahorita que vienes entrando te ofrecen varios tours, ¿no? Que ir a ver a las ballenas. Por ejemplo también está cerca la isla del Coral. Y otras playas que están cerca por acá.
Este fue un resumen de la serie de videos que tenemos en el canal de la Riviera Nayarit. Si quieres ver más a detalle cada lugar, recomendaciones de comida y más, te invito a ver el video completo de la playa de tu interés. Te comparto todos esos videos en la descripción. Sin más, te invito a suscribirte, a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.